Pero, ¿Sí? oye, pero de Bueno, nuevo los cigarros no encima importa, de la echémoslo así, mesa. tranquilo, como que... Por supuesto, yo voy a comer igual. Claro, Yo por lo menos tenés- dejé de fumar, ¿viste? Si esto no es la tele, me dices tú. No, pues si Entonces puedo comer. No, aparte que venís con hambre. ¿Ah? De venir con hambre tú. No hay comido nada. No, ¿Desde qué hora que nada, no, desde qué hora que no comí? Nada, no me dan comida, no me dan nada. ¿Pero de qué hora que no? En serio, No sé, ¿desde mira. qué hora que no comí? ¿Ah? ¿Desde qué hora que no comí? ¿Desde qué hora que no como? Sí. Como las 2:30. No, almorcé como a las 3. Bueno, está bien, pues, ¿viste? Claro, le faltó la 11 chilena. Ah, porque no llegaste a la reunión de pauta que teníamos programado. Nah, Diana, no le creo. No es así, Raúl. Oye, bueno, bienvenido. Yo sé que acabas de llegar corriendo prácticamente. Así Corriendo, que... aquí en- Llegaste justo. Íbamos a partir con el El Efren solo. fumador Te pillaron. políticamente correcto. Ya, el Efren ya se Sí, fumó su llegué pucho. justito, pero he llegado siempre. ¿Ah? Sí, está Sí, bien. Está no, bien. llegaba atrasado a tomar. ¿Tú te fumaste un pucho? ¿Estás fumando Ya, tú? me he fumado como 3 puchos ¿Tú ya. estás fumando todavía? Siempre he fumado. Ahora he bajado mi cuota a la mitad. O sea, igual tu cuota de CO2. Hoy voy a hacer un aviso comercial. comercial a Tim, que tiene muy buen maní. Oye, aprovechemos de saludar a los a los primeros internautas que ya nos están siguiendo. Nosotros ya estamos reunidos ya hace unos 5 minutos preocupándonos del menú de Tomás, que está con hambre. Darle la bienvenida a este conversatorio que tenemos todos los lunes, acá en este centro umbral de Antonia López Bello, 0413. Ustedes saben que están súper bienvenidos y ya tenemos muchos amigos. Pero la idea, obviamente, es que ustedes puedan participar con nosotros de la conversación, que puedan mandarnos tweets, que nos puedan mandar comentarios, invitados, y bueno, que puedan pelear un poquito con nosotros como siempre lo hacen, pero también que nos puedan apoyar. Esta es una semana bien entretenida, tenemos un invitado súper entretenido también, que no sé si tú quieres presentarlo, Tomás. No solo quiero presentarlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo desde que tuiteé hoy día en la mañana que teníamos este invitado, despertó mucho interés, la ¿Sí? verdad. Claro, así que le vamos a subir el ego aquí, lo tengo fuera de pantalla. No, mucho interés. Mucha gente quería saber, querían saber cómo preguntar, cómo participar del programa, así que creo que a todos les va a gustar mucho saber que hoy día está Marcel Claude aquí en el programa. Está bien, pero no le sube mucho el ego porque los servidores públicos, todo lo No, contrario, pero es un pueden- buen amigo, buen amigo. Así que Oye, es tenemos muy hartos bienvenido. temas, Efren. No, pero antes de eso, además tenemos a dos tuiteras que nos han seguido en el programa y que hoy día han llegado a hacer presencia física por acá. Así que saludar a Mati. Mati, por allá está, y una amiga que nos han seguido vía Twitter este programa y que hoy día han llegado físicamente, así que la hemos conocido. Yo a Mati la conozco tuiteramente hace un par de meses más o menos. Y hoy día nos conocimos físicamente, así que... Pero hay varios otros amigos por acá. Sí, ¿no? Está bastante no, lleno y día umbral. Sí, sí. Así que, amigos, empiezan a mandarnos sus tweets, que hay harto, han pasado hartas cosas. Hoy día salió este Muchas famoso tema del carrerismo adimarquiense, en este reality show de los mundos opuestos así, entre ciudadanos y clase política, no sé. Los sube y los baja. Los sube y los baja, que efectivamente fue bastante. Hoy día, por lo menos en esta encuesta de esta vez, que bueno, algunos han dicho que es media cañufleada, pero. Ahora tú eres el experto de esto, así que cuéntanos cómo se explica este rebote del 26 al No, 33%. ¿Qué opináis? No, como, perdóname, qué rebote ni qué 8 cuartos. Tú no veis rebote. O sea, yo digo, cuando en un país hay titulares de diario y está el gobierno que hace declaraciones, su ministro, secretario general, el presidente, la señora presidente, la parentela completa, de la felicidad que les produce obtener el 33%, yo creo que un gobierno que está muy re mal. ¿Qué querés que te diga? Sí. Es decir, lo que ha dicho esta encuesta, 2 de cada 3 chilenos no les gusta este gobierno. ¿Qué más ha dicho? Que con todas las cuestiones que ha hecho el gobierno en el último tiempo, ha subido un par de puntitos del 26, 27 al 83. Y ojo que la ADIMARC se ha ido pegando varios saltos. Hay que esperar también la CEP, que ha sido bastante más pareja. Yo creo que esto habla de un pequeño momento que tiene que ver más con una cuestión comunicacional del gobierno. Comunicacional. Han bombardeado mucho. Chile está tapado de gigantografía anunciando las obras, ¿no es cierto?, del 7%, del postnatal, en fin, de la inscripción automática, que no es tarea de este gobierno por lo demás, así que se están subiendo por el chorro. Entonces, claro, eso termina teniendo un pequeño efecto, pero en términos generales sigue siendo un gobierno que tiene 2 de cada 3 chilenos manifestándole su rechazo. Y la concertación, bastante peor. Sí, pero considerámosle que algo hicieron, porque efectivamente, te diría yo, ¿no? O sea, hace un mes Gastaron en comunicación. gastaron mucha plata, efectivamente en comunicación, pero el tema es cómo
¿Te fijáis? O sea, ¿qué cosas están haciendo uno? Porque efectivamente yo también estoy de acuerdo contigo, que aquí hay mucha receta de marketing político y de comunicación política para ver cómo esto se pega en el salto, digamos. Eso es uno. Segundo, si esto es realmente un rebote que puede significar algún tipo de espiral que quizás tiene, ¿me entiendes o no? Llegar a un piso, quizás hay otro techo que anda dando vueltas, si que efectivamente vemos un proceso o no vemos un proceso, ¿te das cuenta? O si volvemos a cambiar para abajo, digamos. Yo creo que la impresión es que no es esa, digamos, que este cuento que realmente es un efecto de marketing político, es producto del bono, es producto del bono. No, el Chuckman no, Oye, pero sí el bono. Yo voy a dejar a Efraín, pero si hay techo aquí, esto es como un iglú, o sea, un techo bien bajito. Bien bajito que hay que estar agachado. Sí, bueno, no sé, Bajito, no sé. bajito. A ver, espérate, ¿cuántos tipos, más del 50% llegaron a votar por este gobierno? O sea, lo curioso es cómo... ¿Te fijas? O sea, son los arrepentidos los que a mí me llaman la atención. Digamos. A mí lo que me llama la atención es cómo los medios toman la noticia. Porque cuando se refieren, no sé, a Evo Morales, a otros presidentes latinoamericanos que tienen un 35%, 36%, y dicen que están realmente mal, esa misma cifra, incluso cifra menor en Chile, con el 33%, es casi un triunfo para el gobierno. Realmente se explica uno cómo la labor comunicacional de la prensa oficialista intenta peraltar, intenta salvar una figura. ¿Sabes qué? También me llama la atención que acá como algunos grupos de poder que no están saltando de alegría, ¿te fijas? Pero que esos mismos grupos de poder cuando ven que si hay un gobierno de 8 signos estarían capaces hoy día de llamar no sé a quién para legitimar un gobierno que realmente puede tener... Para mí lo que queda más en evidencia es lo desesperado que estaba el gobierno con el resultado anterior. Aunque trataban de poner buena cara. La misma felicidad totalmente desproporcionada que están manifestando hoy día con un 33%, te indica que estaban angustiados, que estaban hechos diarreíta Sí. con el famoso 26-27%. Sí. Y hay otro tema, o sea, porque fíjate que si uno ve la encuesta anterior, la encuesta de IMARC anterior, ¿qué eran los ministros que estaban más mal evaluados? Era sectoriales. Primero la educación, que era producto obviamente de las movilizaciones sociales. Mal evaluado estoy hablando. Los mal evaluados, los peores evaluados, porque eso te está indicando quizás dónde estuvo el punto pivotal, ¿me entendí? Transporte. Después, la Roulette y Hinspeter. Claro, interior. ¿Okay? Ahora, el que se pega un poquito salto en diferencial hacia arriba es justamente Beyer, que sigue siendo el segundo ministro peor evaluado, pero como que superó al ministro de Transporte en la mala evaluación, ¿no es cierto? Sin embargo, se mantiene mal evaluado Hinspeter, ¿no es cierto? Que es un tema que es un arrastre que uno se empieza a preguntar por qué no lo han sacado, digamos, pero... Y ojo que en esta encuesta no está todavía reflejado el chascarro total y el fracaso total con su operación política llamada Caso Bomba. Absolutamente. Cuando aparezca eso en la próxima encuesta, no te quepa duda que la evaluación que va a haber de Hinspeter va a caer drásticamente respecto a esta última. Ahora, lo del caso Bomba es escandaloso. O sea, realmente hay un montaje y una operación que tuvo muchos medios para tratar de inculpar a gente inocente y avalada con todo el poder del Ministerio del Interior. A mí me parece realmente grave el tema. O sea, pruebas falsificadas, testigos que después se desconocieron, todo el tema que tiene que ver con la situación de ay, ayúdame, por favor. ¿De quién? No sabemos, ¿para dónde va? Me llegó el Alzheimer, weón. No, pero realmente el caso Bomba, a mi juicio, es un caso emblemático de cómo el Ministerio del Interior es capaz de influir en situaciones complejas. Acá se tuvo a gente inocente por años encarcelada, se tuvo a gente inocente vapuleada por los medios de comunicación. ¿Para qué? Para todo terminar diciendo que era inocente, y el ministro Hinspeter además diciendo, bueno, acá no se han encontrado los responsables. Entonces me parece, yo no sé qué opinan ustedes, pero me parece que realmente ese tema es un tema que es escandaloso, sí. mayúsculo. Pero antes que tú digas, tú quiero decir un primer comentario que nos llega de Priscila González, que me dice, muy divertido, dice, no cachaba Tiempo de Tomás, me engañó, pensé que era sobre Tomás. Y es un programa de Tomás. Bueno, Es de Tomás, no te creas. no miró el acento. Las dos cosas. De En las dos realidad cosas. hemos estado discutiendo harto el tema de la O sea, el tema de las tomas y- es súper importante para nosotros, el tema de las movilizaciones, va por ese lado, Priscila. Sí, Y así nació este programa. Así De nació hecho, con sí. todo el tema de las tomas Sí, que se están sí, produciendo el sí, año sí, pasado. sí. Y bueno, que yo esté acá, le agrega el Una acentito. coincidencia de la vida, una ¿no? casualidad. Oye, pero ¿qué opináis tú, digamos? O sea, más allá de... No, claramente ha sido un escándalo y creo que en definitiva fue una bomba que le estalló en la moneda al ministro Hinspeter y al gobierno mismo entero. Demostró, quedó clarísimo que aquí hay una tremenda operación política, un gran montaje.
Y sin embargo, hay una reflexión adicional que a mí me parece importante, y es que cuando hay buenos abogados en la defensa, se dan vuelta estos casos. Nosotros vimos lo mismo con los mapuches. A los mapuches los metían presos una y otra vez, los acusaban falsamente, le inventaban cargos, le inventaban testigos, le inventaban pruebas. Y realmente no tenían cómo defenderse. Hasta que comenzaron a tener buenos abogados. Buenos abogados, distintas fundaciones contribuyeron para que tuvieran buenas defensas, efectivamente. Y de ahí en adelante se fueron cayendo uno tras otro los casos que montaban los distintos gobiernos. Lo mismo está pasando hoy día acá. El gobierno, ¿no es cierto?, y la operación que montó Ginsberg con la Fiscalía detuvo, metió preso a un grupo de personas en una presión que hubo en un momento sobre el fiscal Peña para tener resultados rápidamente. Bueno, y no sabía con la chichita que se iba a curar, efectivamente. Metió preso a un grupo de jóvenes que tenían un buen equipo de abogados y que fue demostrando paso a paso, sistemáticamente, cómo esto era un montaje, un burdo montaje. Se cayeron miles de pruebas y finalmente no quedó nada de este caso. Yo te digo, en un gobierno razonablemente democrático, un ministro del Interior que monta un caso así, como mínimo renuncia. Y es más, tú puedes llegar frente a esto a un juicio político de una autoridad que monta un asunto así, que tiene a todo el país pendiente, que ya no es el primer caso. No nos olvidemos el caso del pakistaní, que quedó absolutamente en nada. No nos olvidemos cuando el ministro Ginspeter dijo que los incendios en el sur habían sido causados por mapuche, que tenía toda la prueba de la sincronía. Todo eso quedó absolutamente en nada. Es decir, estamos en manos acá del Ministerio del Interior de un tipo tremendamente peligroso, justamente para la paz y la seguridad del país. A mí lo que me llama la atención es que efectivamente, o sea, tenemos un ambiente que está muy bueno para la movilización, ¿te fijas? Y lo que hablábamos en otras veces, en otros programas pasados, que efectivamente las movilizaciones están un poquito enganchadas con el interés muchas veces de quienes las levantan, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría que si este tipo de causa realmente fuera un poquito movilizador, un poco emprendedor de movilizaciones, para que la gente empezara a demandar algún tipo de cambio o de responsabilidad política? No sé qué opinan de eso, o si ya le preguntamos de frente a nuestro invitado, que yo estoy seguro que nos diga, claro, ¿me parece? Sí. Marcel, ¿te parece que venga por acá? Vamos a hacer acá. No, yo me voy. ¿Cómo está, señor? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenerlo acá, después que está tan famoso ahí en la tele permanentemente. Pero tú sabes que la fama es efímera. Y de repente ya no te invitan más y se acabó. Y hasta ahí llegó la cosa. Hasta ahí llegó. Tú sabes que como le decían a los emperadores, a los romanos eran, ¿no? Cuando entraban en Roma, acuérdate que eres mortal. Sí, es muy bueno, es muy bueno. ¿Quién? Acuérdate que eres mortal. Oye, antes que hable de Marcelo, quiero decir que Gonzalo Arizmendi nos dice: el caso Bombas no va a influir en la aprobación a Ginspeter. La gente no tiene conocimiento del caso. Medios de comunicación no le han dado relevancia. No sé, tú, me imagino, Marcelo, ¿tenías algún punto de vista ahí más? En el caso de... Bueno, lo que pasa es que estos temas siempre son demasiado instrumentalizados desde los medios de comunicación. Y en general, como hay una escasa libertad de expresión, ¿no? Pero esta libertad de expresión en Chile tiene características particulares. No es que no estén las opiniones de los otros, están. Y esa es la trampa, ¿no? Pero están en medida menor. Están siempre empatadas. Y siempre empates de muy poca justicia, ¿no? O sea, yo he tenido varias conversaciones con algunos periodistas y algunos altercados, particularmente con Iván Núñez en la Radio Futuro, en relación a este tema, ¿no? O sea, su punto de vista era que, bueno, si tu opinión está en los medios, entonces hay libertad de expresión. Y eso no es así. Porque tu opinión puede estar, y nosotros lo hacíamos cuando teníamos la Fundación Terram y las distintas luchas que hemos dado. Nosotros ponemos un artículo en contra de la salmonera, te lo publican, pero después aparecen 60 a favor de la salmonera, ¿no? Tú vas a un medio, cuando yo iba al termómetro, estaba solo en contra de 3. Entonces, es muy difícil que tu opinión pueda ser considerada, pueda ser analizada, sopesada en el marco de argumentos que además son malintencionados, son ideológicos, pretenden instalar una verdad que es la verdad del poder. Como decía Nietzsche, no hay
no hay verdades, hay una verdad y es la del poder. Y esa se instala con los medios de comunicación, con la fuerza, con la represión. Entonces, de alguna manera, ocurre eso, ¿no? Tú tienes hay una realidad que la conocemos nosotros porque estudiamos, leemos, estamos en contacto con las víctimas, con los afectados, pero el público en general, que no hace ese trabajo, es muy difícil que ellos puedan tener una apreciación relativamente amplia, ¿no? Más honesta, no quizá objetiva, pero más honesta. Marcelo, O sea, esto por ejemplo de que ¿cuántas veces apareció la declaración de los peritos que decían que ellos no habían firmado esos peritajes? ¿Y cuánto la prensa le ha dado importancia a eso? Nada, es un escándalo gigantesco. Que a ti te copien la firma por encargo del ministro del Interior. Una cosa deshonesta, un delito. Un delito. Y el señor ministro sigue ahí. Y ese delito se encubre. Los medios lo encubren, lo ponen una vez, pero después aparece el ministro del Interior dando su gran discurso sobre la importancia de que la justicia opere. Entonces, confunden Oye, la Marcelo, política de pero la tú tuviste un medio, justicia. o levantaste un medio, digamos, trataste de construir un medio, trataste de meter un poquito ahí la puntita, digamos. ¿Cómo te fue esa experiencia? Bueno, depende. En esto, digamos, en términos es de la... importante, a mí mucha gente me dijo, pregúntale qué pasó con el Diario 1, Marcelo, que era tu iniciativa periodística. Mira, que tuviste ahí. el Diario 1 demostró una cosa que a mí me parecía importante, porque yo cuando no había hecho el diario y se me ocurrió en algún momento que era necesario hacerlo, había como una lectura. No puedes hacer un medio si no tienes 5 millones de dólares. Entonces, eso era como una realidad, pero lapidaria, ¿sí, no? 5 millones de dólares. ¿Quién tiene 5 millones de dólares para hacer un medio? ¿Ah? Ajá. Bueno, lo tiene la oligarquía, lo tiene el señor Edwards, lo tienen todos los que han manejado este país de manera Los que tienen los diarios. deshonesta desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, en algún momento se me ocurrió hacer algunos cálculos. Y me di cuenta que en realidad, claro, un diario puede ser, pero un semanario no era tan caro. No era una cosa así, era financiable, ¿no? Y de hecho nosotros lo mantuvimos 7 meses, ¿no? 4 domingos por mes, fueron cerca de 36 números que nosotros sacamos. Por lo tanto, demostramos que era posible, es perfectamente viable hacer una cosa así, incluso sin publicidad, porque la otra cosa que te decían, que tenías que tener publicidad. Ahora, el momento yo creo que fue inoportuno, yo pensé que era oportuno, uno siempre se equivoca en estas cosas, ¿no? Porque yo hacía algunos cálculos que después se demostraron que los cálculos no siempre son certeros, ¿no? Yo decía, bueno, si hay más o menos un 5% de la población. Que hablábamos mucho de eso, sí. Y es convincente, ¿no? Pero la realidad va por otro lado. Un 5% de la población que vota por Tomás Hirsch, que vota por la Sara, nadie no votó un 5%. Votaron menos que las firmas que había juntado. Bueno, no, pero por la Gladys Marín, sí. por Jorge Arrate, por los candidatos, sí, todos habían sido más o menos ese rango. Entre 4, 5, 6%. Y eso, yo decía, con el 10% de ese 5%, tú financias perfectamente un medio. O sea, tú tenías que vender más o menos 15.000, 20.000 ejemplares. Y tú podrías tener un excelente medio de comunicación vendiendo 15.000 y 20.000. Yo decía, hay 20.000 chilenos que están descontentos, que no les gusta el duopolio, que estarán dispuestos a hacer una apuesta política por esto. Pero el error fue que no lo había, ¿no? No llegamos a vender nunca 20.000. En el mejor de los casos llegamos a vender 10.000 ejemplares y después bajó mucho. No es poco. Lo cual no es poco para un diario nuevo. Para un diario para nuevo. la situación de duopolio que hay acá. Ahora, ¿qué otra cosa también pasó? Lo que pasa en Chile siempre. Yo hablé con mucha gente, entre ellos Jorge Arrate, con el diputado, en ese entonces senador, y todavía, digamos, Navarro, y la actitud de ellos fue muy soberbia, muy displicente y muy poco comprometida, ¿no?
O sea, y ahí es donde uno ve un poco los vicios de la política. Si yo no controlo, no apoyo. O sea, Arrate me dijo, puedo suscribirme. Eso fue todo. El gran apoyo del señor Arrate, que había sido candidato a presidente, que supuestamente tiene un proyecto progresista, que se ha quejado sistemáticamente por el duopolio. Entonces, no hubo apoyo político, porque además era un medio que pretendía ser independiente, o sea, de verdad independiente. Ahí no había censura. Nadie decía, no, esto va, esto no va. O sea, había una edición periodística y una cierta búsqueda porque los datos, por las cosas que se dijeran ahí fueran relativamente acertadas, no fueran inventos, digamos, ¿no? Pero no había censura y no pretendía tampoco ser un órgano oficial de ningún partido político. Y eso fue dramático. Yo no entiendo una cuestión, o sea, si que tú no, tu tema era llegar a ese 10%, a ese 10% o 6%. O sea, tú no necesitabas mucho apoyo político, tú necesitabas una buena línea editorial, buenos artículos, bueno, para que la gente te enganchara y se revirtiera el cuento, quizás el cuento no iba por ese lado. Es que ¿no? yo creo que un poco va, porque ese sector es muy militante. El sector ese del 5% es muy militante, no es alguien que tú le ofreces un detergente nuevo y te lo va a comprar porque la forma, por la propaganda, sino que en el fondo hay un compromiso político. Y si hay sectores que están digamos, reacios a eso y no plantean su apoyo explícito, hay desinterés, digamos, ¿no? Yo te quería llevar a otro campo. Vamos Agarrarte al de campo. Estábamos hablando antes un poco de la encuesta. A mí me interesa saber tu mirada, no de la encuesta en particular, sino una evaluación un poco más amplia de lo que ha sido este gobierno, 2 años, mitad de periodo, y lo que ha sido la oposición más clásica y tradicional a este gobierno, es decir, la concertación, que estuvo en el gobierno durante 20 años. ¿Cómo los ves hoy? Bueno, yo en realidad con esta cosa de las encuestas y el famoso 27, 30%, Claro, no, más a mí allá de no me eso. dice absolutamente nada, porque, claro, la gente o se trata, la concertación intenta demostrar que, bueno, Piñera se lo elegido con el 50% y ahora tiene el 27%, está en el suelo. Pero nunca ha tenido más aprobación que esa, ¿no? Si la derecha de verdad es un 30%, ¿no? Y da lo mismo que sea una derecha fascista, una derecha que atente contra los derechos humanos, que sea ultracapitalista, da lo mismo. Este 30% es el que siempre ha tenido la derecha, un poco más, un poco menos, algunos puntos abajo, un punto arriba, pero si tú tomas los 12 millones de personas que El universo. es el universo de votantes y que es el universo a los cuales se les pregunta, se les hace la encuesta, es la misma cantidad los 3 millones que votaron por él son más o menos el 27-30%. Por lo tanto, no es muy significativo y a mí por lo menos no me dice nada. Esto a mí me parece que las encuestas son no más que reflejan una realidad política más contundente, ¿no? Este no es por decirlo así, los chilenos, digamos, no son tan susceptibles de cambiar sus votaciones, sus apreciaciones. Este es el voto duro de la Por derecha. lo mismo, más allá de la encuesta, me interesa tu mirada sobre el gobierno, independiente de la encuesta, ¿sí? Desde la mirada de un economista, de alguien que está involucrado en la política nacional. ¿Cómo ves a este gobierno después de 2 años y cómo ves a la oposición a este gobierno? Bueno, a la oposición la veo felizmente en el suelo. A mí me parece, la concertación. Me regocija verlos en el suelo. Me place profundamente esta defensa que hacen de su santa matrona, esta especie de estampita de primera comunión, que está así, que no habla, que tiene la sonrisa, es una Madonna medieval, y la defienden como verdaderos acólitos medievales, ¿no? Porque, imagínate, este conglomerado otrora tan poderoso se aferra a un santo para salvarse, ¿no? A mí me parece fantástico.
cómo se enojan, cómo les da rabia, cómo les tirita la pera, cómo se enfurecen cuando la derecha iconoclasta, porque esta es una derecha iconoclasta que destruye íconos religiosos, porque esta señora a esta altura no es más que una suerte de virgen, ¿no? Deberíamos cambiarla por la Virgen del Carmen, en vez de la Virgen del Carmen, patrona del ejército, debería ser ella. Finalmente alguna vez se vistió de militar, se subió arriba de un tanque y fue ministra de Defensa. Por lo tanto, a mí me parece que ver a la Concertación en el suelo es un verdadero regocijo, ¿no? Es una cosa que me place profundamente. Creo que se lo tienen bien merecido. Yo creo que la Concertación fue peor que la dictadura, porque por lo menos la dictadura no logró matar la esperanza, los sueños, los proyectos utópicos. Y estos cabrones de la Concertación lo hicieron. Estos cabrones de Lagos, esta especie de señora, Elwin, la señora Elwin, que ahora se hace el hipócrita. Dice, el gobierno de Allende, por favor, o sea, él se olvida de su actitud golpista, él se olvida de sus lágrimas de cocodrilo cuando pidió perdón, él se olvida que reconoció que había habido incluso actitudes muy poco democráticas parte de la oposición. Entonces a mí me parece que me gusta ver esto, me parece bien. Ahora, yo creo que al gobierno de la derecha le tocó asumir el desprestigio de la Concertación. También se lo tienen merecido porque finalmente entre la Alianza y la Concertación son una suerte de mafia que yo le llamo la mafia concertalianza, ¿no? Esta concertalianza entre este es más o menos el mismo eje de poder que existía en el siglo XIX para el tiempo de la cuestión social, que ustedes recordarán, en donde había un eje, liberales conservadores, que no era capaz de dar cuenta de la problemática social y de la crisis del modelo oligárquico liberal que había imperado durante todo el siglo XIX. Ahora, este modelo que ya lleva 40 años, que es un modelo también de génesis oligárquica, autoritaria, en donde obviamente los sectores campesinos, obreros, las mujeres, las minorías, no están incorporados y que obviamente exigen ser incorporados en la política, claramente este eje concertación-alianza no representa el sentir, y obviamente a la derecha le toca asumir esto. Por una parte se lo merecen, por otra parte no, digamos, pero yo como veo y como evalúo este gobierno, me parece que es un gobierno autoritario, de carácter oligárquico, son los intereses del capital financiero los que están acá representados, es cuestión de ver lo que es la reforma, entre comillas, reforma tributaria, para darse cuenta para quién gobierna, ¿no? ¿Quiénes son el poder que está detrás de esta alianza, ¿no? Marcel, yo te voy a hacer una pregunta a propósito de la concertación por el suelo y un gobierno de derecha autoritario y todo eso. Tú te transformaste en uno de los referentes que el movimiento estudiantil buscó durante el año pasado. Te vi en varias charlas en distintas facultades y universidades. Los jóvenes te buscaban en términos de tu mirada, en términos de tu aporte económico. ¿Qué ves tú en toda esa irrupción de una nueva generación? Mira, eso fue bastante bonito, porque normalmente uno tiene la idea, ¿no?, de que los intelectuales tienen algún rol en los movimientos sociales. Claro que uno nunca sabe más o menos cómo funciona eso, ¿no? Tiene como una idea, pero como verlo así bien en concreto es difícil, ¿no? Y el año pasado se dio, no solamente conmigo, también con Salazar, tú también estuviste dando conferencias, o sea, no fui el único que estuvo dándose vuelta por las tomas universitarias. Pero ahí se vio una cosa, digamos, el éxito de los movimientos sociales que logran producir transformaciones importantes como la que hizo el movimiento estudiantil, que fue una transformación en el imaginario, ¿no? No hay una transformación política, pero inflexionó la cultura política, repolitizó a la sociedad chilena, y desde la derecha, desde los que votan por la derecha hasta los que votan por la izquierda, hoy día piden renacionalización del cobre y educación pública gratuita. Y eso es un éxito político, ¿no? No tenemos esas transformaciones ahora, pero está ya como una demanda política, y eso ya es un paso gigantesco. No se hablaba de la nacionalización del cobre
ni la educación pública gratuita era una cosa sentida y demandada. De hecho, muchos estudiantes me planteaban a mí en las conferencias que eran incapaces de imaginarse la educación pública gratuita. Incapaces de imaginárselo. Yo les decía, mira, la verdad es que a mí me cuesta imaginarme la educación pagada, porque yo no soy precisamente hijo de esa escuela, digamos. Bueno. Yo fui educación pública, siempre, digamos, ¿no? Tú sabes muy bien que desde la campaña del 2005 y en realidad del 99 planteamos educación gratuita y los cabros de más a la izquierda nos decían, no, pues compañeros, eso no es posible. Claro. El arancel diferenciado en el máximo de los casos. En el Pero era impensable para ellos, se instaló como un paradigma y cuando tú explicás, y te tiene que haber tocado como a mí, en otros países de la región, lo que vale la educación pública acá, no lo creen. No creen, creen que uno porque es opositor está inventando las cifras. Y fíjate que los mismos estudiantes, en la conversación con ellos, me acuerdo de una conferencia que di en la Universidad del Desarrollo. Y ahí un estudiante me dijo que él no estaba de acuerdo con la educación pública gratuita para todos porque él, que venía de una familia acomodada, digamos, él no estaba dispuesto a pagar y le parecía justo. Y yo le dije, mira, el problema es que aquí no entendemos que nunca la educación es gratis. Que el tema el debate acá no es educación gratuita o educación pagada. El debate de fondo es cómo financiamos la educación. Ese es el tema. Porque nunca, ni cuando la educación era gratuita, la educación fue gratuita, ¿no? El tema es cómo la financiamos. Y hay dos métodos, a través del sistema tributario, el gasto del Estado, recauda impuestos y gasta en educación, o le cobra directamente a los estudiantes. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sistema tributario justo, progresivo, que recauda más sobre quienes tienen más ingresos, ¿por qué yo le voy a negar el derecho a aquellos que más pagan impuestos a que puedan también tener acceso a la educación cuando están pagando por sus hijos y por los de los obreros, de los campesinos y otros que no pueden? Están pagando por su educación. Y ese argumento era muy, muy poderoso y muchos estudiantes lo recogieron y les parecía bien, digamos. O sea, ahí yo creo que ahí ganamos la partida y la ganamos, pero de manera tremenda, digamos. Incluso el debate sobre el lucro, lo ganamos, así, lo derrotamos de manera total y brutal. Hoy día en todas partes quieren terminar con el lucro. El lucro se convirtió en una suerte de pecado social. ¿Ah? Antes era algo bueno, lucrar está bien, ¿no? Era lo justo, pero hoy día es un pecado social, un pecado político, un pecado moral. Y en todos los ámbitos, el lucro. Siempre el lucro se ve hoy día, lo logramos satanizar, que a mí me parece muy bien, digamos, porque me parece que el lucro no es precisamente un estado superior de organización económica y social. Por lo tanto, ahí me pareció muy interesante este juego y me sentí muy gratificado en eso porque de alguna manera vi cuán importante es el trabajo que hay que a veces es silencioso. Yo les contaba a los estudiantes en Concepción, porque cuando yo empecé a dar conferencias y me invitaban a varias partes, entonces llegaba a Concepción, me levantaba a las 5 de la mañana a tomar el avión a las 6, llegar allá a las 7, qué sé yo, y llegaba a la conferencia 3 alumnos, ¿ah? 3 alumnos, 20 años atrás. Eso era duro, ¿ah? Eso era duro, ¿ah? Bueno, yo lo dije ahí y en Concepción fui, una de las tantas que fui, yo di más o menos 85 conferencias el año pasado en el movimiento estudiantil, cada una de 3 horas y media y a veces eran 3 por día. Por lo tanto, fue bastante intenso, ¿eh? Y fue muy de una gran satisfacción así moral, digamos, porque ver a los estudiantes entusiasmados. Me acuerdo en Antofagasta, yo llegué el día que llovía ya, ¿eh? Había llovido, estaba el desastre en Antofagasta. Totalmente, nos tuvimos que llegar a Calama, de Calama viajar 2 horas a Antofagasta. Y la conferencia la habían organizado a las 4 de la tarde un sábado. Yo dije, no, esto es Aquí estoy solo. se va a reproducir. Bueno, llegué lleno, así, 500 estudiantes. Y estuvimos hablando hasta tarde y no había luz. Por lo tanto, ya tipo 8 o 9 de la noche, los estudiantes pescaron los celulares y con los celulares se alumbraba la conversación. Eso pasó en Concepción.
había dos conferencias, una en la mañana, llegué allá, era en el gimnasio, lleno, unas 800 personas. Bueno, di la conferencia, salí después y le dije a los estudiantes, dije, bueno, ¿y dónde es la otra conferencia en la tarde? Aquí mismo, profe. Oye, le dije, pero no sean abusadores, piensan llenar esta cosa de nuevo, se va a llenar más, me dijeron. Y efectivamente había más gente. Y ahí el presidente de la federación me dijo, cuando terminó la cosa, me dijo, bueno, ha cambiado un poco la cosa de los 3 alumnos en Concepción a sí. En la UPLA hubo 3.500 estudiantes. Hubo que sacar la conferencia a la calle y hacerla en la calle. Y en Valdivia más de 1.500. O sea, realmente el año pasado esta sociedad chilena experimentó un cambio político mayúsculo y que hoy día tiene ecos y repercusiones, y yo espero que seamos capaces de construir una propuesta política para el 2014. Sí, pero antes, solamente quiero preguntar, de hecho nos estás preguntando un poco por las opciones políticas, ¿eh? Pero yo quería preguntarte en qué momento tú crees que está el movimiento estudiantil, porque la verdad que yo a principios de año y a finales del año pasado se habló mucho que el movimiento iba a tomar un nuevo rumbo, digamos, que iba a ser el año donde otras organizaciones sociales se iban a sumar, donde iba a tener, yo recuerdo incluso hablado de tomar nuevas herramientas, nuevos instrumentos, no solamente la movilización en la calle, sino en huelgas, un poco para hacer un poquito más fuerte el tema. Estamos en junio ya, y ya ya se está yendo la mitad del año, digamos, da la impresión que no es así. Entonces, ¿en qué momento está? ¿Es un bache nomás? ¿Cómo tú lo estás sintiendo? Y después Tomás Laibe me está preguntando, ¿y por qué presidenciable votará Claude? Si no hay proyecto de gobierno, todo lo demás es chaya, dice. Si no hay proyecto de gobierno, es chaya. Chaya. Bueno, de verdad, todo lo demás es chaya. Por la derecha es chaya, los crisis son chaya, la concertación es chaya. Por lo tanto, tiene toda la razón. Yo creo que tenemos que ser capaces de levantar una alternativa. O sea, están las cosas dadas para eso. Lo que pasa es que al movimiento estudiantil no se le puede pedir eso. Nunca los movimientos estudiantiles y sociales son los que han construido plataformas. Ellos hicieron o sea, yo creo que pedirle que este año tenga la misma intensidad, potencia que tuvo el año pasado es un poco quizás pedirle mucho, ¿no? Porque finalmente los procesos también sociales se agotan, digamos, en términos de energéticos, ¿no? Por lo tanto, ahora se requiere un reflujo que venga desde otros sectores, ¿no? Bueno, ¿qué es el tema? Y yo creo que tú lo estás viendo, lo estás viendo, por ejemplo, en las protestas en Freirina, las protestas hay un descontento gigantesco, digamos, ¿no? Que de alguna manera tiene que ser canalizado, y hay que ir construyendo las instancias factibles para que eso pueda materializarse. Y yo creo que ahí lo que está faltando, lo que hoy día nos está faltando, es más bien la plataforma política de la cual se puedan aglutinar esas energías. Es como, a veces es como si los movimientos sociales estuvieran y se están expresando en Freirina, en Aysén, sí, en Pelequén, y no estuviera lo político, dices tú, la organización política. Lo que falta es lo político. Falta que esto se politice, ¿no? O sea, son movimientos políticos, pero en un estadio, yo no diría inferior, pero más de fondo, ¿no? O sea, hay que esto convertirlo en institucionalidad. Y hay cosas que se están larvando, ¿no? Y lo que pasa es que no lo vemos, porque tendemos a pensar a partir del noticiario de 24 horas, del Canal 13, de la prensa, digamos, ¿no? No vemos lo de Aysén hasta que no aparece expresado en una tremenda protesta. No vemos lo de la planta esta de agua servida hasta que se expresa, ¿no? Entonces, porque además hay pocos elementos de alimentación de los problemas que están ocurriendo. Yo, por ejemplo, estuve hace unos días atrás en esta zona de La Ligua. Fui a La Ligua, ¿no? La Ligua está acá a 120 kilómetros, está en las puertas de Santiago. Es un desastre lo que pasa allá. Una cosa que es un pandemonio, ¿eh? Ahí hay robo de agua, sequía, pérdidas gigantescas de producción. Gente que hace sus necesidades en bolsas plásticas a 120 kilómetros de Santiago, y no es poca gente.
invisibilizados, por ahí de repente aparece algo. Es un problema mayúsculo, grave, de envergadura política mayor. En algún momento eso va a explotar, ¿no? Y cuando explota, entonces tú vas a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, yo creo que la tarea, aquí hay varias tareas pendientes. Ustedes tienen una, que son porque están más vinculados a un partido político, de contribuir a establecer vínculos. Se está armando el Partido Igualdad. Sí. Hay otros partidos también que están intentando legitimarse y legalizarse. Yo creo que con esas partidos hay que hacer una conversación con la FECH, con los movimientos sociales, y armar una suerte de nuevo frente popular, por decirlo así, ¿no? Hay una tarea institucional que yo creo que está un poquito atrasada. A mí me parece que está un poquito atrasada y que habría que empujarla un poco. Y hay también una tarea intelectual, ¿no? Tenemos que ir, y en esa dirección va ese documento que yo escribí hace unos días, algunos los cuales hay que direccionar la reflexión, ¿no? Porque no solamente hay que decir que tenemos que tener educación pública financiada por el Estado, ¿no? Para todos, ¿no? Universal, sino que cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque la idea es esa, pero esto se implementa, hay un timing que hay que cumplir, años en que tiene que esto ocurrir, cómo va a ser la institucionalidad que se va a proponer, lo mismo en la educación, lo mismo en la salud, lo mismo con la AFP, cómo vamos a hacer ese proceso, ¿no? Entonces hay que avanzar también en la construcción de una propuesta, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Hay movimientos sociales que se expresan, hay intelectuales que deberían estar trabajando en esa propuesta y hay los productores políticos que deberían estar intentando articular una fuerza nueva. Y yo tengo la esperanza y también la convicción de que para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales vamos a ser capaces de presentar una propuesta. Para los que no sepan, Marcelo nombró a la pasada. Marcelo sacó un documento hace un par de semanas atrás que se llama, parece nombre de canción de Pulsita Motuda, Base y Fundamento para un proyecto emancipador para una segunda independencia de América Latina. Sí. Que es muy interesante. Cuéntanos, ¿de dónde surge eso? Bueno, surge un poco por esta iniciativa, o sea, por esto que te digo yo, de la necesidad de impulsar un trabajo intelectual en la dirección de plantear las transformaciones que este país requiere. Y surge de distintas fuentes, ¿no? Qué sé yo, uno se mete en el tweet y más de alguno te dice, oye, pero ustedes lo único que hacen es reclamar y criticar y no tienen propuesta. Yo siempre contesto, mira, si la propuesta está. Y es porque tenemos propuestas que criticamos, porque tenemos la idea de que las cosas pueden ser distintas. Un segundito, para decir nomás que Fernando se va. No le gustó Pero la conversación. Lo que pasa es que nosotros tenemos un convenio aquí, entonces él se va de aquí directo a Radio Bio Bio. Desacuerdo, ¿ah? Fernando se va de aquí a Radio Bio Bio, nuestro saludo a la radio y desde allá tú le mandas los saludos a tiempo de toma. Tenemos ahí un canje. Dale nomás, Marcelo. Bueno, un poco surge por eso, ¿no? Por tratar de explicitar esto que muchas veces se nos acusa de no tener propuestas. Y yo siempre digo que es porque tenemos propuestas que criticamos, ¿no? Lo que pasa es que los medios también juegan con eso, ¿no? Te ponen en la crítica, no en la propuesta, ¿no? Y la idea es un poco esa, ¿no? De empujar el debate intelectual en la dirección de ir fijando ciertas ideas comunes que deberían ayudar a conformar una plataforma de acción. Ahí hay una plataforma, pero antes de entrar a la plataforma, a mí me llamó la atención, leyendo ese documento, que tú cuestionas un poco el modelo de modernismo que siguió Chile y América Latina, y lo confrontas ahí pones a Martí entre medio. Yo creo que sí, bueno, bastante interesante. Lo que pasa es que lo que deberíamos saber, digamos, es que a partir de la independencia, digamos, en donde se construyen los países latinoamericanos, ¿no? O americanos del sur, como quiera uno llamarlo, digamos, siempre ha estado la idea de construir, o sea, siempre ha estado la idea de la modernización, de la modernidad, ¿no? Es decir, construir estados autónomos, fundados en la razón, en la autonomía económica,
en el pensamiento libre, en la independencia respecto a principios morales, principios políticos, dominaciones de clase, ¿no? Siempre ha estado eso, digamos. Esa fue de manera importante la inspiración de los libertadores de América y de figuras como Martí, como Sarmiento y en general Andrés Bello en los intelectuales, las intelectuales latinoamericanas. El problema es que hasta hoy, digamos, esos proyectos modernizadores nunca han incorporado, por ejemplo, a los pueblos indígenas, ¿no? Nunca han incorporado la manera de pensar, la manera de reflexionar, la manera en cómo, por ejemplo, esta cosa tan simple que hoy día parece tan evidente, que es la relación de hermandad y colaboración con la naturaleza, ¿no? Eso siempre ha estado negado. El proyecto del siglo XIX fue un proyecto oligárquico, liberal, ¿no? En donde se entendía el progreso como Europa, ¿no? Y la barbarie como los pueblos indígenas, ¿no? El pensamiento latinoamericano, incluso liberal, promovió en América Latina el exterminio de los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Entonces, yo soy crítico de esos ensayos modernistas, digamos, ¿no? Y después el siglo XIX, el siglo XX, digo, también fue un proyecto en donde esos sectores estuvieron postergados. Piensa tú que en Chile el sector campesino agrario hasta el 64, más allá de la mitad del siglo XX, estuvo condenado por acuerdos políticos, por transacciones políticas y por la necesidad de estabilizar y avanzar en el proceso de desarrollo. Mantuvieron el sector campesino en condiciones premodernas, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy los pueblos indígenas no tienen cabida, no tienen espacio. Entonces, de alguna manera, y por ahí yo tomo la idea de Martí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía Martí en Nuestra América? Decía, todos acá. Nosotros tenemos que inventar nuestras universidades. No debemos copiar modelos. Eso a mí me parece fantástico, porque tú te das cuenta que desde la economía hasta la política, incluso el pensamiento de izquierda marxista siempre ha sido muy ortodoxo, digamos. Y se le criticó a Mariátegui y se le criticó a Martí el hecho de no estar sujeto a principios muy ligados, ¿no es cierto?, a la dialéctica hegeliana que inspiraba a Marx, ¿no? De hecho, Marx fue un gran defensor de la invasión norteamericana en México, digamos, ¿no? Y defendió la colonización en la India, digamos. Nosotros no podemos compartir eso, digamos, porque somos latinoamericanos y tenemos que tener esa crítica al pensamiento que desarrolla Marx, muy alienado a la lógica de hegeliana, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, Marcel, claramente han habido procesos en América Latina en los últimos años que escapan a esa lógica tradicional, ¿no es cierto?, lo que es el marxismo como línea de transformación. El gobierno Correa, el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno de Evo Morales, el gobierno de Cristina Fernández, que han impulsado una agenda muy transformadora, pero que no está basado en ese canon clásico. En particular me interesa saber cómo ves a esos gobiernos y al de Evo Morales, ya que has mencionado el factor indígena, el factor de los pueblos originarios. Bueno, ojo que yo no es que yo no valore el pensamiento de Marx, ¿eh? Yo solamente digo que hay que tomarlo como un pensamiento crítico, me parece que es el más lúcido pensamiento, reflexión crítica sobre el capitalismo. Pero no todo, o sea, no lo podemos tomar como un cuerpo inquebrantable, no fraccionable. Hay elementos muy interesantes que todavía están vigentes y que me parece importante considerar. Pero no lo podemos tomar, menos en América Latina, donde el desarrollo del proletariado nunca ha sido muy logrado, digamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que, si vamos a pensar en el pensamiento marxista, digamos, vamos a utilizar la reflexión de Marx como crítica al capitalismo, tenemos que insertar ese pensamiento, acomodarlo a lo que ha sido nuestra historia y nuestros procesos políticos y sociales. En ese sentido me parece importante hacer esa precisión. Ahora, yo veo la experiencia de Correa, todas esas experiencias no alineadas a las políticas hegemónicas de los Estados Unidos, me parece que son experiencias que yo comparto, que yo apoyo, digamos, en sus distintas dimensiones.
¿no? Me parece que si nosotros tenemos que plantear una propuesta en Chile, digamos, una propuesta política, debe ser de la mano también y articulada de manera positiva y en términos de estrategias conjuntas con todas estas experiencias que intentan no alinearse a la hegemonía norteamericana y a sus inversiones. Yo creo que aquí tenemos que levantar una reflexión latinoamericana en contra de la inversión extranjera, por ejemplo. Hasta hoy yo no he visto que nuestros economistas, que son progresistas, por ejemplo, hagan una reevaluación de la barbarie que ha significado la inversión extranjera en América Latina, de la segunda colonización que con el neoliberalismo se ha instalado como forma de usurpación, de acaparamiento y de extracción de riqueza que hasta el día de hoy no la hemos medido, digamos, y me parece que tenemos que hacerlo, digamos. No hemos evaluado porque todavía no se ha hecho la crítica radical que hay que hacer a la inversión extranjera, al desmadre que ha significado el empobrecimiento, a la devastación que la inversión extranjera le ha traído a América Latina. Entonces a mí me parece que ahí tenemos que, en ese sentido yo comparto plenamente lo que está haciendo Argentina con la nacionalización de YPF, con la eliminación de la AFP, lo que se ha hecho en Bolivia en términos de recuperar la autonomía de los procesos económicos, porque eso es lo que nosotros... La segunda independencia va en la dirección de recuperar autonomía en los procesos económicos, y eso significa fortalecer proyectos económicos más democráticos, en donde recuperemos el control de nuestros recursos naturales, donde no se permita cualquier inversión extranjera, donde las grandes empresas paguen impuestos, y en ese sentido creo que todos esos países, con sus especificidades, sus proyectos nacionales y sus problemas, a mí me parece que son experiencias rescatables, que yo apoyo y legitimo, por supuesto, digamos, ¿no? A propósito más democrático, en este programa hace una cosa muy abierta, así que si es que cualquiera de las personas que está acá en Umbral quiere hacer alguna pregunta, un comentario, es bienvenido, ¿ah? A ver del Twitter, fuerte. ¿Qué opina Marcel Clock sobre los Parisi? La aparición de Están preguntando, voy a repetir la pregunta entonces, están preguntando por Twitter, ¿no? Sí. ¿Qué opina Marcel Clot de la aparición de los Parisi? Y aquí hay una pregunta también de... ¿No? Ah, perfecto. Bueno, mira, el pueblo lo han llamado. ¿Es así o no, Marcelo? Por favor. A ver, no, pero es bueno que expliques, porque... Tener que referirse a personajes de la farándula me parece un poco mucho. Pero lo que digamos, ¿no? plantean es... hay gente que me ha preguntado a mí también, bueno, lo que él dice, ojo, lo que ellos mira, dicen, es Yo la pregunta correcto. te la hago en serio, porque El están otro echando día, mucho ahí. haciendo zapping, encontré un programa que se llama Los Polari. No sé si lo han visto ustedes. Los Polaris. No. ¿Ah? Uno se llama Honesto Polaris y el otro se llama... Es una parodia de lo que son los Parisi. ¿Ah? Y es muy divertido porque supuestamente el cerebro de esto, que es el mayor, digamos, ¿ah? Le dice, bueno, vamos a explicar aquí 5 grandes conceptos. ¿Ah? El primer concepto lo vamos a explicar de manera, digamos, con un ejemplo. Entonces, que venga por favor Esos son los Polaris. los Polaris. Entonces entra una ayudante, una modelo. Bueno, sí. que venga la modelo. Entonces el otro Polaris dice, uff. Entonces, ¿ah? Entonces anota, UF, aquí. El gran concepto. ¿Ah? Esos son los Parisi. O sea, no explican nada. Ajá. No explican nada y de alguna manera ellos, a través de ciertas como tips, ¿no es cierto?, o cuñas, han instalado se han hecho, digamos, han encarnado una cierta crítica que viene por los medios de comunicación. Ahora, ellos no son de ninguna manera economistas que consideren que haya que superar el capitalismo. Ajá. No son economistas que crean que haya que, por ejemplo, nacionalizar la banca. Ellos están y de hecho han reconocido que ellos votaron por Piñera. Bueno, y de hecho Antonino dijo después de Franco vendrá Longueira y después Matei. Y además
Además él dijo, yo voté por Piñera, lo dijo ahí mismo. Pero O cuando sea, ellos plantean, por ejemplo, Marcel, bajar la tasa máxima de interés o cosas por el estilo, hay gente que siente que eso es lo... sí, pues, es pero, lo que falta. pero la pregunta es ¿por qué no baja la tasa de interés? Ajá. ¿O por qué la tasa de interés está muy alta? Pues? Ajá. Porque ese es el problema, porque yo también te puedo decir, no, mira, ¿sabes qué? Aquí lo que hay que haber, tiene que haber más empleo. Y necesitamos más empleo, la gente tiene que tener más trabajo. Pero el problema es por qué no hay empleo. ¿Por qué no tenemos mejores empleos? ¿Por qué no baja? ¿Por qué la tasa de interés, esta tasa bancaria máxima convencional está al 50%? ¿Cuál es la explicación? Los monopolios. Pues. Y los monopolios obedecen a políticas que desde el Estado han favorecido esto. No hay regulación de la banca. Entonces, yo puedo decir, mira, bajen la tasa. Pero el problema es que no hay que bajar la tasa. Ajá. ¿No? Hay que poner reglas, normas a la banca para que no pueda tener esas tasas. Digamos. Y ahí hay que preguntarle a los países si ellos están de acuerdo a regular la banca, a ponerle más impuestos a la banca, a exigirle que parte importante de sus capitales sean prestados, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Hay que preguntarse por qué esas tasas de interés. Ustedes deberían saber que el 80% de los créditos del sistema bancario va al 2% de las empresas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le importa a la banca cobrarle al pequeño productor o al que pide un crédito consumo una tasa del 50%? Porque si no se lo presta, su ganancia está prestándole a los grandes capitales. Entonces tú tienes que hacer una operación mucho más compleja de intervención de la banca. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? ¿Seguir pasándole dinero a la banca a tasas bajas para que ellos después te la presten más cara? Esas son las cosas donde hay que meterse. Digamos. Y ellos no se meten porque en el fondo, ¿cuál es la apuesta de ellos? Es en la simplicidad de las cosas, bajen la tasa, Chile está forrado, bueno, pero hace rato que está forrado. Pero ellos, a mí me gustaría escucharles decir si están dispuestos a poner educación pública gratuita para todos, digamos, ¿no? Si están dispuestos a intervenir la AFP. Y de eso no les he escuchado nada. Entonces, mira, yo creo que son propuestas de derecha, neopopulistas, que no deberían tener gran repercusión si la política funciona de verdad, digamos, no deberían tener mucha repercusión, ¿no? Pero a nivel de los medios, del internet, han tenido bastante... Yo quiero sacarte los París y aprovechar de la farándula, salgamos de la farándula. Pero hay mucha gente que nos ha preguntado en distintos programas, pero particularmente ahora que venía, alguna explicación para entender mejor lo que está pasando hoy día con la crisis a nivel en Europa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta crisis? ¿Qué pasa con Grecia? ¿Qué pasa con España? ¿Qué se viene con Italia? ¿Qué significa todo eso? Bueno, eso es difícil de explicar así tan rápidamente, pero digamos, haciendo una síntesis, ¿no? El problema de la crisis europea y de la crisis norteamericana y la crisis en general del capitalismo dice relación con la instalación de un modelo de organización económica que viene de los años 70 más o menos, que es el famoso llamado neoliberalismo, otros le dicen neocapitalismo, y que en definitiva ¿en qué consistió? En desmontar todo el sistema de intervención que se había construido después de la Segunda Guerra y después de la gran crisis del 29, producto también por decirlo así, del desliz que hace el sistema financiero, ¿no? Porque el problema que hoy día tenemos se puede resumir en un solo dato. Ustedes saben lo que son los derivados, tú sabes, sí. Pero los derivados, bueno, son un instrumento financiero, ¿no? Una cosa que vale algo, ¿no? Un papelito que dice vale algo, y ese papelito su valor deriva de algún otro bien, por ejemplo el petróleo, el cobre, el oro, ¿no? Deriva su valor de eso, ¿no? Bueno, hoy día 9 bancos en el mundo tienen tantos derivados equivalente a 3 veces la producción global de todo el planeta, ¿no? Más o menos eso. ¿Cómo se alimenta eso? ¿Cómo se llega a una cosa así? Con este sistema en que los bancos centrales, Greenspan de por medio inventó este mecanismo de entregarle fondos a los bancos para hacer frente
a sus necesidades financieras, que supuestamente dicen relación con la actividad productiva, porque los bancos, si algo tienen que hacer es prestarle plata al zapatero, al que produce leche, al que produce autos, qué sé yo. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde el momento en que se ha desregulado esto? Donde los bancos se les ha permitido prestarle plata a cualquiera, inventar cualquier derivado financiero, cualquier producto que se les ocurra, lo hacen, donde ni siquiera están obligados. Mira, hay instrumentos financieros que tienen una tasa de apalancamiento que se llama, que la tasa de apalancamiento es cuántas veces tú como banco puedes prestar sobre tu capital, ¿no? Normalmente después de 10, 12 veces ya la cosa es grave, ¿ya? O sea, ¿por qué eso es importante regularlo? Porque tú estás prestando la plata de terceros, no es tu plata, ¿no? Entonces, si a ti no te pagan, tienes que responder con tu capital. Por lo tanto, no puedes prestar tantas veces más que tu capital. Bueno, en algún momento, una conferencia, me acuerdo haber tenido un debate con un operador de bolsa. Y me dijo que habían instrumentos financieros que tenían 400 veces esa tasa. O sea, que tienen 400 veces prestado su capital. O sea, Imposible. imposible, ¿no? Entonces, todo eso, ¿de a dónde proviene? ¿De dónde viene ese recurso? Viene de este sistema permanente en que los bancos centrales están pasándole plata a los bancos para que sostengan sus operaciones, que no son productivas, sino que son especulativas. Y entonces van inflando el sistema de valores bursátiles, y la actividad productiva va decayendo. ¿Cuál es lo morboso de todo esto? Que tú, por ejemplo, si tienes un capital, tienes una empresa, tienes un ahorro, $100.000, ¿dónde lo pones? Lo reinviertes en tu empresa con una posibilidad de recuperar un 20-30% de ese capital en 5 años, o lo pones en un derivado que en 2 días te puede duplicar tu valor. ¿Qué es lo que haces tú? El derivado, ¿no es cierto? Obvio. Es la lógica enfermiza de esta cosa, ¿no? Entonces, como esto va a sus anchas, ¿no es cierto? Entonces va generando un sistema ficticio en donde la rentabilidad de la actividad productiva es la especulación. Y la plata va saliendo, la riqueza va saliendo de la actividad real, productiva, hacia la especulación. Y ese es el problema de la economía mundial hoy día. Entonces, muchos dicen, bueno, los estados europeos están quebrados, pero no están quebrados porque tienen sistemas de salud gratuitos o sistemas de educación. Que eso es lo que argumentan los hipócritas, y además me parece completamente poco profesional de muchos economistas que repiten eso como verdaderos loros, digamos. Eso no es así. La explicación del déficit de los bancos, de los estados europeos hoy día, dice relación con el apoyo sistemático y permanente que se ha dado a la banca. O sea, esa es la explicación. Especulación. Claro. No de la actividad productiva. No es de la actividad productiva. Ni de la actividad social. Ni de la actividad social. Claro, Es otra cosa que se ha impuesto en la opinión pública es que la crisis europea es producto del Estado benefactor. No, Gastaron De que mucho. gastaron mucho. Tienen Se educación farrearon la gratuita, plata. Mira, antes de esta crisis, los déficits de los bancos de los estados europeos era cerca de un 0,7% del Producto Interno Bruto. Hoy día está sobre el 7% promedio. ¿Y qué ha pasado entre medio? No ha aumentado el gasto en educación, no ha aumentado el gasto en salud. ¿En qué han gastado los bancos? En financiar de manera sistemática los paquetes de apoyo financiero a la banca especulativa. Esa es la explicación de la crisis europea. Y eso es peor aún, porque estos bancos además juegan en contra de los estados, con ataques especulativos, ¿no? Tratando de que bajen sus valores para comprarlos y después venderlos caros. O sea, realmente el problema hoy día de la crisis mundial dice relación con que el mundo especulativo financiero anda por la libre. Anda tan por la libre que hoy día tienen valores absurdos. Si uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan instrumentos financieros? Es absolutamente loco, es demencial. Hay un libro de Galbraith que se llama Historia de la especulación financiera.
y se refiere particularmente al caso de los tulipanes en Holanda. Sí. Es muy bueno ese capítulo porque más o menos demuestra cómo funciona esto, digamos, cómo la especulación puede llegar a niveles tan absurdos que la gente en ese entonces, cuando se desarrolló esta especulación con los tulipanes, vendía sus casas, sus edificios, sus autos para comprar una papa de tulipán. ¿Por qué? Porque tú sabías que si tú comprabas eso, mañana la vendías al 10-20% más caro. Entonces los tipos se endeudaban, vendían todo, hasta que en algún momento alguien toma conciencia de esto y no compra más. O simplemente ya no hay más bancos que te dan crédito, ya no hay más edificios para vender, etc. Entonces los precios se hunden. Eso absurdo que está bien explicado en ese libro de Galbraith, es lo que está pasando hoy día. ¿Cómo puede existir valores financieros equivalentes a 3 veces la producción, a todos los autos, a todas las mesas, a todas las sillas, a todas las papas, a todas las lechugas que hay en el mundo? Es completamente absurdo. Y eso es lo que no saben cómo resolver. Y no saben cómo resolver porque están metidos en esta cosa tonta al final. Se lo ha dicho Krugman, que es Premio Nobel de Economía, le ha dicho, mira, esto de la política de austeridad, de seguir bajando el gasto, de seguir subiéndole los impuestos, de comprimir más la economía, lo único que hace es profundizar la crisis. Lo que hay que hacer hoy día es lo que está planteando Hollande, por ejemplo, en Francia, hay que hacerle pagar a las grandes empresas 75% de impuestos y gastar esa plata, pero gastarla en zapatos, en lechuga, en hacer andar la economía, en que se produzca, y no en seguir alimentando la especulación financiera, la burbuja financiera, ¿no? Ahora, ¿la crisis llega a Chile o no llega a Chile? Porque acá... Yo creo que va a llegar, pero ahí no sabemos cuándo, porque el problema es que nosotros tenemos a China, y mientras China todavía crezca, Siga nosotros comprando. podemos seguir sosteniendo, porque... Llevar un poquito al terreno nacional. Ayer en Tolerancia Cero, a propósito un poco también de la proclamación de RN hacia Andrés Alamán, Carlos Larraín, que a mí no sé por qué me recuerda a Barnabas Collins. Entonces, Barnabas Larraín se tiró directamente en contra de Longueira, y lo acusó de hacer una política antiempresarial. Entonces me gustaría que opinara un poquito sobre ese tema. Y el otro tema que quisiera proponer es Colbún. Los mates, digamos, hicieron declaraciones de que en Chile no existía una política gubernamental que fuera energética. Y Aysén, claro, con respecto a Aysén, inmediatamente el obispo de Aysén, el cura Infanti, dijo que había que tener ojo con esas declaraciones porque algo había detrás de eso. Entonces ya más o menos ha habido discusión sobre el tema, pero me gustaría que pudieran hablar sobre ese tema. ¿Hay otra pregunta más para ir terminando? Hay otra pregunta. También quería preguntar, ¿qué pasa? Que bueno, también quería llevarnos al terreno local, sobre todo este tema de la banca. Yo quería preguntarte específicamente qué piensas tú de esta supuesta reforma en educación, que es cierto que sacamos a la banca del sistema de crédito y se supone que el Estado es el que se hace cargo. Yo quería preguntarte qué opinas tú sobre eso, porque yo estudio con crédito y la verdad que yo creo que finalmente no es mucha la diferencia. Entonces, si tú me puedes dar tu opinión respecto a eso. Un par de preguntas y vamos. A ver, ahí. Si sirve de modelo de inspiración la economía de Islandia. Bueno, entonces tenemos varias preguntas diversas de educación, de Islandia, de Colbún, de Longueira. Además ya nos pasamos el tiempo, pero como este es un programa que hacemos entre nosotros, seguimos, ¿no es cierto? Bien, ahí tiene varias preguntas. A ver, bueno, los problemas que tiene esta señora Larraín con Longueira, la verdad, no son sus problemas internos, digamos, ¿no? La política está llena de señoras, Elwin, Larraín, bueno, problemas de copuchas entre ellos y sus problemas de familia, digamos, la verdad. Longueira no es una antiempresa, digamos, ¿no? Obviamente él está tratando de presentarse como un posible candidato, es su sueño, digamos, ser candidato, y para eso tiene que tener un discurso más pro
más pro consumidor, más pro trabajador, ¿no? Y tomar cierta distancia de la empresa. Pero a la larga todos sabemos que él está ahí representando los intereses de los grandes capitales. No es otro el gobierno de Piñera que ese, digamos. Por lo tanto, yo creo que son escaramuzas, ¿no? Ellos están peleando por quién es el candidato. Si Goldborn, ¿no?, con su ángel bacheletiano, ¿no?, como lo dijo la señora Matei, ¿no?, que tiene el mismo ángel de la Michelle, ¿no?, así como que hablan, ellos se tutean entre ellos, son la misma familia. Y Alamán, que cree ser el hombre de la historia, digamos, el capaz, el que tiene la experiencia. Bueno, este es un problema de detergente, digamos, ¿no?, cuál lava mejor la ropa, digamos, ¿no? Y la verdad es que ese tema, yo creo que nosotros deberíamos tratar de pensar en un hacer política distinto. Ahora, sobre lo de Colbún, yo comparto la idea del obispo Infante. O sea, está claro lo que pretende hacer los mates, ¿no? Ellos ven que, o sea, son muy astutos, digamos, ¿no? Por algo han gobernado este país durante tantos años, digamos, y han sobrevivido a la experiencia de la democracia cristiana, de la unidad popular, han superado esos impases que la historia en que la historia los ha puesto. Ellos ven, digamos, que muy probablemente estos movimientos sociales pueden poner en entredicho proyectos de esa envergadura. Y ellos están viendo lo que está pasando en Freirina. Ellos ven que la gente empezó a darse cuenta que hay un poder, ¿no? Tú puedes obstaculizarle el paso a la comida de los chanchos y el negocio se hunde. Y esto lo está aprendiendo la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo finalmente el señor Mate? Mano dura, política global, una certeza, que el gobierno les dé la certeza que ellos van a poder hacer sus negocios, ¿no? Y mientras eso, hoy día están perdiendo esa certeza. Es más inseguro hoy día la inversión en Chile de estos grandes conglomerados, porque se está viendo que la sociedad chilena está despertando, se está politizando y puede afectar sus inversiones. Y ellos se están tratando de poner el parche ante la herida, presionando al gobierno para que el gobierno reaccione de una manera más clara, más contundente, y finalmente no tenga problemas en esto de aprobar este tipo de proyectos. No, me parece que eso es lo que está detrás de la movida de este señor, digamos, ¿no? No podemos esperar otra cosa. Ahora, sobre el tema de la educación, a mí me parece que es importante haber sacado la banca, ¿eh? Es importante desde el punto de vista del éxito del movimiento estudiantil. La banca había ganado mucho dinero. Para la banca esto es una pérdida. No hay que despreciar eso. Es el resultado de un movimiento que fue capaz de poner en cuestión de manera severa la intervención de la banca en el sistema educacional. Es muy curioso, si está hasta un banco, el Banco Santander en la Universidad de Chile, el que da las tarjetas es como así, ¿aló? O sea, la categoría de estudiante te la da el Banco Santander, ¿ah? Bueno, yo creo que eso simbólicamente es muy importante. Ahora, no es un cambio significativo en términos del financiamiento, del costo de la educación, digamos, ¿no? En ese sentido no hay que equivocarse, ¿no? Y creo que en esa dirección, o sea, no debe abandonarse la lucha por instalar en Chile un sistema de educación financiado desde el Estado, con un sistema tributario equitativo, progresivo, que recargue los impuestos sobre quienes ganan y sobre las empresas que no pagan impuestos, digamos. Pero no hay que desconocer el hecho de que el haber sacado la banca es un éxito de la lucha estudiantil. Y a mí me parece que eso hay que ponerlo como activo. Ahora, no hay que quedarse dormido en eso, porque eso no resuelve el problema. El problema continúa, pero es un progreso y una demostración de que solo a través de la lucha política, de la organización, de la convicción de que las cosas, si cambian, son cambios políticos, es que vamos a avanzar, digamos, ¿no? Bueno, se nos ha pasado la hora. La última, la Mati. A la Mati no podemos decirle que no. A la Mati es imposible decirle que no. Mira, lo que pasa es que
cuando uno debate un poco esto, lo normal es que se dice que si uno saca las transnacionales, por ejemplo, del cobre, del litio, de las mineras, nos quedamos sin capital para explotar y por tanto sin ingresos. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo sacamos a esta gente que se nos está llevando todo y podemos explotarlo nosotros? Bueno, mira, ese es un argumento muy malo, ¿sí? Lo vienen repitiendo de manera reiterada, pero lo único que uno tiene que pensar es que estas inversiones extranjeras nunca se hacen con capital propio, siempre son en deudas que adquieren con bancos internacionales, con ellos mismos, qué sé yo. Y si ellos se pueden endeudar para hacer estas inversiones, ¿por qué no lo puede hacer el Estado de Chile? ¿Por qué no lo pueden hacer los propios chilenos, el Estado particularmente? Por otra parte, si uno piensa más o menos cuál es la inversión que ha hecho en la minería, por ejemplo, en 30 años invirtieron 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Han recuperado por año 25.000, 30.000 más o menos. Por año. Por año. Por año. Y en 30 años invirtieron 20.000 millones de dólares. ¿Cuántos fondos hay en la AFP? ¿150.000 millones de dólares? ¿Para cuántos años, para cuántas décadas nos dan las inversiones del cobre? ¿Por qué tenemos la plata puesta en instrumentos de especulación financiera, en manos de filibusteros y piratas, porque esos son los administradores de la AFP? El año 2008 nos hicieron perder el 60% del fondo. En un año se perdió el 60%. Son pésimos administradores financieros. Esa plata, tomémosla, que el Estado la tome y la invierta en producción real, por ejemplo el cobre. Nos daría para hacer la producción del cobre por años y años y años, y con rentabilidades mucho más altas que las que dan la AFP. Por lo tanto, de plata no nos falta, ¿no? Y si nos falta, está el sistema de crédito internacional, que perfectamente puedes pagar con esas rentabilidades que tiene el cobre. El tema no es los recursos, si los tenemos o no. Este es un argumento que únicamente sirve para explicar la connivencia que hay entre las oligarquías financieras, políticas chilenas y internacional, ¿no? Pero Chile hoy día, que tiene inteligencia, que tiene capital, que tiene trabajadores, puede perfectamente asumir el 100% de la producción de cobre, de litio, de todo lo que tú te propongas hacer. Piensa tú que los asiáticos pasaron de una población campesina, digamos, agraria, digamos, a producir industria, digamos. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Quién nos impide eso? ¿Cuál es la limitación que tenemos? La única limitación son los intereses que tienen estas oligarquías, estos sectores pudientes en Chile, con con el capital norteamericano, con capitales internacionales, con bancos internacionales, relaciones muy estrechas que son las que generan este tipo de argumentos, pero no se sostienen. Oye, nuestros auspiciadores están diciendo que hay que cortar. Ya nos pasamos la señal del satélite y todo eso. Y no es ninguna multinacional. No, nuestro auspiciador que es café... No, perdón, Centro... ¿Cómo se llama? Uy, me olvidé. Umbral. Así que definitivamente te visitó el tío. Andamos con el tío Alzheimer. O sea, agradecer a Marcel. Ha sido muy entretenido, muy interesante, Marcel, la conversación. Gracias Te por dejamos invitarme. comprometido para algunos meses más nuevamente. Agradecer a los asistentes. Tomás. Bueno, efectivamente este programa es en vivo, en directo, pero además queda ahí en streaming, así que la gente lo puede seguir viendo, comentando, mandando consultas, comentarios por Twitter, y nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 10. A las 10 de la noche. Ah, por supuesto, el sábado 9, ¿no es cierto? El sábado 9 hay un boicot a los productos AgroSuper. Mucha gente nos ha dicho, bueno, habría que hacerlo para siempre ese boicot, por un mes o semana. Y hemos dicho, está bien, pero un día es un buen comienzo, así que recuerden que el sábado no es el día de no comprar ni un producto AgroSuper, que son estos super pollos, super no sé qué, cerdo, la crianza. Bueno, ahí está corriendo por internet todas las indicaciones de los productos que no hay que comprar el día sábado 9. Así que el partido ese de Chile que muchos quieren ver, bueno, será con asado, con otras cosas, pero no con los productos AgroSuper. Nos vemos nosotros el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. No.